Bien, estamos en compañía del doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, porque vamos a hablar acerca de esta salida intempestiva de la señora Midori de Javis y ya teniendo el reemplazo juramentado esta noche. ¿Cómo está, doctor Bonilla? Buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. ¿Esperaban ustedes esta salida? Mire, yo creo que era necesario, realmente era necesario. Porque, fíjese, a una gestión se le mide por los resultados. Y los resultados de la señora ministra de Salud no han sido, pues, obviamente, de las mejores. Por el contrario, los indicadores sanitarios más importantes por los cuales se mide una gestión han sido los más desastrosos de la última década. Uno no se puede permitir, mientras existe más de 65.000 millones de dólares como reservas internacionales netas, o el PBI está por encima de los 215.000 millones de dólares, tengamos cada año 35.000 nuevos casos de tuberculosis y seamos los primeros puestos casi en el mundo en tuberculosis extremadamente resistente, donde prácticamente a las personas se les condena a la muerte. No podemos permitirnos en un escenario económico de esta naturaleza que exista malaria incontrolable, el dengue que no se pueda controlar, anemia crónica, un relajamiento en la política de inmunizaciones que ha permitido que se mueran más niños por neumonía durante los 2 últimos años, que exista, por ejemplo, casi como 20 veces más que el 2011 tos convulsiva. Entonces yo creo que los resultados son los que se muestran y los resultados son absolutamente lamentables, ¿no? Y eso se debe a problemas estructurales del sector, falta de personal médico, falta de establecimientos médicos, falta de medicinas, porque tiene que, o sea, digamos, me imagino que usted está manejando cifras oficiales, ¿correcto? Por supuesto. Ya, entonces, ¿a qué obedece eso más resultados? No vamos a hablar todavía del tema de la relación, digamos, sindical, que eso es otro problema, pero miren, a nivel de la gestión, ¿a qué obedece este tipo de resultados? Mire, lo que pasa es que las gestiones anteriores de repente le pusieron mayor énfasis en la promoción y en la prevención de las enfermedades, y esta gestión ha tenido otra orientación, otra prioridad. La prioridad de la señora ministra de la Salud ha sido fundamentalmente ver el tema de la privatización del sector, enfrascándose en ello y prácticamente descuidando la labor social. Y ese es el problema que ocurre en todos los países del mundo donde existe un proceso de privatización compulsiva. Pero ¿usted considera que es correcto hablar de privatización, doctor Bonilla? Porque lo que hemos visto incluso del gobierno de Alan García es que hay una serie de esfuerzos por complementar con la colaboración del sector privado. Las asociaciones públicas y privadas son un mecanismo muy eficaz justamente para que el Estado, en este caso el sector salud, se dedique a lo que usted está señalando, a atacar las enfermedades, a dedicar al personal médico, a capacitarlo mejor, a, digamos, cubrir adecuadamente la atención a nivel nacional y justamente dejar en el sector privado la construcción de infraestructura, el mantenimiento de la misma, la gestión de los almacenes, de las medicinas. Porque justamente se busca lo primero, es decir, que el Estado cumpla con su deber original. Entonces, miren, ¿por qué hablar de privatización? Claro, lo que ocurre es que seguramente las APPs han sido muy buenas en construir puentes, en hacer carreteras, en hacer infraestructura probablemente. Pero en la conducción de los sectores, cuando ha asumido el sector privado, sus resultados han sido lamentables. Y el ejemplo más claro es el caso colombiano. Luego casi de 20 años de reforma privatista en esencia del modelo colombiano, ha tenido un revés, un fracaso, porque las cifras precisamente de los indicadores sanitarios y la satisfacción del usuario ha sido muy lamentable. Han entrado en un proceso de contrarreforma que aún no tiene resultados. ¿Por qué? Porque existe el poder económico que se sostiene muy fuerte en Colombia. Un proceso de privatización ha sido el caso chileno. Hoy el Chile es la medicina más cara de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que estos modelos en materia sanitaria... ¿Pero no tiene por qué ser caro en el Perú? Fíjese, los costos cuando entra el sector privado se elevan. Si no, ¿dónde está la ganancia para el sector privado? ¿Usted cree que el sector privado va a ir a hacer labor social en esencia? No, el sector privado va a ir a ganar. Y fíjese, no, pero no es tan así, doctor, porque finalmente los contratos que formule el Estado van en función a metas y objetivos logrados. Es decir, yo voy a remunerar tu servicio en función a mayor cobertura en este punto, un incremento de la dotación de servicios en este otro, mayor capacidad de camas en un hospital, pero digamos, no es que se simplemente cobran lo que le da la gana, va atado a una serie de resultados que el Estado supervisa que se cumplan. Mire, los resultados en las experiencias latinoamericanas no han sido las más adecuadas. La experiencia peruana la podemos ver, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, en el IREN del Sur. Prácticamente el IREN del Sur está quebrado. La empresa privada, habiéndose comprometido a invertir, no ha invertido lo que tenía que invertir. Los bienes prácticamente han sido embargados y el gobierno regional de Arequipa ha tenido que
promover la ruptura de ese convenio. Uno de los muestras, por ejemplo, de asociaciones público-privadas es en el Hospital del Niño de San Borja, donde el privado prácticamente no arriesga nada. El Estado ha hecho el edificio, ha puesto el equipamiento, paga el personal, va, administra y prácticamente gana sin haber invertido nada. De hecho, que es una forma de APP, pero sin embargo le van a dar 310 millones de soles para administrar durante 10 años. Obviamente las cosas no son tan adecuadas en el sector privado porque fíjese, si en el Hospital del Niño de la Avenida Brasil, ¿no?, gastaban 10 soles por la piel de cerdo para trasplantar a los niños quemados, hoy esa misma piel en el Hospital de San Borja por lo menos cuesta 10 veces más. Entonces los costos definitivamente se tienen que elevar porque la rentabilidad es la que exige el sector privado más que el servicio. Y el sector privado debe participar, es cierto, pero cuando se ha promovido el ingreso del sector privado en el manejo hospitalario, existe con mucha frecuencia que no se adhieren a los protocolos de atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque le están buscando más rentabilidad. ¿A usted le parece que sea más rentable la cesárea que el parto normal? Por supuesto que la cesárea es más rentable. Y usted ve en las clínicas privadas del Perú... Pero doctor, para eso hay una superintendencia, hay un regulador. Mire... Hay una entidad, hay profesionales del Estado independientes autónomos que controlan justamente ese tipo... O sea, digamos, a ver, vamos a ver, si yo fuera entidad reguladora, ministro, viceministro del sector salud, y, digamos, vía una APP dejo que un privado administre un hospital X... y yo veo por los indicadores y por las cifras que evidentemente se está privilegiando la cesárea, yo voy a intervenir. Porque, o sea, no es que el privado hace lo que le da la gana, a eso me refiero. Lo que ocurre son las evidencias. Fíjese, uno no puede poner al gato de despensero y obviamente las personas que están vinculadas a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, lo que era SUNASA hoy, Su Salud, han estado vinculados al sector privado. Pero si justamente se recula al sector privado, doctor Bonilla, porque el Estado no ha podido cumplir históricamente con ese tipo de requerimientos. ¿Y sabe por qué no se da abasto? ¿Y sabe por qué no ha querido cumplir? Porque le ha faltado decisión, no ha tenido liderazgo, no ha tenido la capacidad de luchar contra la corrupción. Y lamentablemente estos son los resultados. Los ha ahogado financieramente. Los hospitales públicos en el Perú, el 2014, tienen un presupuesto menor que el 2013. Y en estos momentos hay muchos hospitales que no tienen ni siquiera para pagar el agua y la luz. Doctor, entonces, lo peor, no tienen médicos, no tienen enfermeras. Entonces, yo, digamos, he visto en los últimos años, me parece muy bien esta intención de construir hospitales, por supuesto que de acuerdo a la medida y a las necesidades de cada población, pero resulta que a veces ni siquiera hay médicos ni enfermeras suficientes y mucho menos medicinas. Y eso es porque existe un fracaso en la política de recursos humanos. Existe un fracaso... Pero del Estado, pues. Entonces, si el privado entra a colaborar, pero ¿por qué justamente a suplir esa deficiencia del Estado, ¿por qué esto va a estar mal? Ahora, quiero decirle algo. El equipo que conduce el Ministerio de Salud no está desde la gestión de Javish, está hace varios años atrás. Y yo he planteado una tesis que este equipo de gestión lo que ha promovido es un colapso del sector público. Y lo ha colapsado y parece lograr su objetivo. Es por eso que existe una alta insatisfacción del usuario, porque cuando va, a veces no están las historias clínicas en el momento que deben estar. ¿Por qué? Porque la tecnología de los hospitales es obsoleta, porque el Estado no invierte. Los pacientes van a la farmacia y no encuentran las medicinas. ¿Y por qué? ¿Acaso es difícil comprar las medicinas? Porque cuando va al laboratorio no están los análisis, porque es difícil implementar los laboratorios. No es difícil. Es un tema de decisión política. Y la decisión política... estamos ante el fracaso del Estado en el sector salud. Es lo que usted me quiere decir. Es el fracaso de un equipo de gestión que no solamente lo ha conducido la señora ministra de Salud, sino veamos quiénes han sido los ministros de Salud anteriores y fíjese, es el mismo equipo. Este nuevo ministro, el señor Velázquez, que acaba de juramentar hace 1 hora y media aproximadamente, ¿le merece algún tipo de expectativa positiva para algún cambio? Bueno, yo pienso que sí, siempre hay que darle un beneficio. ¿Usted lo conoce? ¿No ha negociado con él o no? No he llegado. Es el otro viceministro con el que usted hablaba. No he llegado a conversar con el doctor Aníbal Velázquez, pero me parece saludable el cambio. Él creo que tiene que heredar todo el pasivo de esta gestión. Primero porque no solamente ha sido cuestionado por los médicos, ha sido cuestionado por todos los trabajadores, por la población. Este debate de la reforma se ha trasladado al Congreso de la República en el Pleno del Congreso de la República. La clase política le ha llamado la atención. Estás en una ruta equivocada. Y por eso que se ha promovido la interpelación. Se tenía de repente la garantía de los votos de censura suficientes, no se sabe. Pero es una especulación. Es una especulación, por cierto, pero ya estaba ahí. No ha salido bien parada la ministra en la interpelación. Entonces, por lo tanto, frente a ese escenario en el cual todos le dicen, cambia de política sanitaria en el país, prioriza la labor social,
repotencia tus hospitales, trata mejor al recurso humano, pero con la forma como la está llevando la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, Midori Javish, obviamente no ha sido la más correcta, ¿no? ¿Por qué el gremio médico se opone a adherirse o a adscribirse al cumplimiento de la ley Servir, doctor Bonilla? Miren, el tema de la ley Servir no estamos incluidos los médicos, nosotros tenemos una ley del trabajo médico, la 559, y hoy estamos regidos laboralmente a través de la 1153 y tenemos también la 276 como un marco de protección. Ahora, para nosotros el tema de la meritocracia es permanente. Los médicos nunca dejan de capacitarse, los médicos estudian permanentemente, pero obviamente con su bolsillo. Quienes han promovido el proceso de calificación fue el propio Colegio Médico del Perú, al proveer una recertificación cada 5 años, y es una exigencia dentro de la institución para poder continuar con la labor de médico. Nosotros, si es que exigimos algo a los gobernantes, es que tenga que tener un trato digno con los médicos. No puedes mantener a los médicos peruanos con uno de los salarios más bajos de Latinoamérica. No, pero justamente yo siempre he entendido que el formato de la ley Servir lo que busca precisamente es premiar la meritocracia y premiar el mayor esfuerzo, la eficiencia en los médicos para que ganen mejor. Pero no solamente para que ganen, para que ese mayor salario vaya en una mejor atención al ciudadano, al paciente. Entonces, bajo ese punto de vista me parece muy adecuado. Por supuesto que nosotros... Es una ley cuya vocación está dirigida al usuario del servicio. Miren, nosotros siempre promovemos la meritocracia. Por supuesto que sí. No existe ningún médico cirujano en estos momentos que no tenga título. Todos tienen título. En segundo lugar, todos los médicos están en permanente capacitación. Dentro de las instituciones públicas se discuten los casos clínicos en docencia con los alumnos, con los residentes, con los asistentes. Los médicos nunca dejan de estudiar. En segundo lugar, si nosotros reclamamos y exigimos... Pero deberían ser evaluados entonces. ¿Usted está de acuerdo con que sean evaluados los médicos? Por supuesto que a nosotros nos evalúan permanentemente. Somos de repente la profesión más escaneada permanentemente. Es por eso que las denuncias por algún error, alguna limitación, salen todos los días en los canales de televisión. Y los médicos obviamente enfrentamos con todas las deficiencias del sistema para resolver los problemas de la salud del país. Fíjese, en las emergencias a veces faltan suturas, faltan guantes, faltan cosas tan elementales que a veces el propio médico tiene que llevar su propio instrumental incluso para resolver los problemas de los pacientes. Y eso no debe ocurrir. Y eso ocurre porque el Perú es uno de los países que invierte menos en salud en Latinoamérica. Hay un ofrecimiento del presidente Ollanta Humala de 7.500 millones de soles para el próximo año. Una cifra importante. Nosotros sostenemos que ese dinero debería ir directamente al servicio de los pacientes. De acuerdo a la orientación de la ministra, parte de ese dinero va a ir destinado para las empresas privadas. Y eso no nos parece correcto. Doctor Bonilla, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ojalá que esta gestión abra, además de... digamos, yo sí soy un ferviente creyente de las APPs como un mecanismo eficaz, importante de mejorar la condición de salud de los peruanos, por las razones que le he dado, pero más allá de eso nos parece que esta nueva gestión también debería apuntar a cerrar esas brechas que usted ha señalado en cuanto a empeoramiento de una serie de enfermedades e indicadores que no deberían estar así. O sea, el hecho de lanzar, digamos, mejorar la gestión a través de la participación del sector privado no quita que evidentemente hayamos retrocedido según usted lo está señalando. Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, saludar la designación del nuevo ministro y, en segundo lugar, esperemos alcanzar consensos por la salud del país. No se puede imponer un modelo al margen de los trabajadores de la salud. No existe reforma que tenga éxito si tiene como oposición a los trabajadores y a la población. Esperemos que el nuevo ministro de Salud convoque a los trabajadores, a los gremios, a la población, a los enfermos, para poder diseñar una nueva política sanitaria y trabajar todos conjuntamente. Bien, gracias doctor Bonilla por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa, venimos de inmediato con la congresista Marta Chávez. Debe a problemas estructurales del sector, falta de personal médico, falta de establecimientos médicos, falta de medicinas, porque tiene que, o sea, digamos, me imagino que usted está manejando cifras oficiales, ¿correcto? Por supuesto. Ya, entonces, ¿a qué obedece eso más resuelto? No vamos a hablar todavía del tema de la relación, digamos, sindical, que eso es otro problema, pero miren, a nivel de la gestión, ¿a qué obedece este tipo de resultados? Lo que pasa es que las gestiones anteriores de repente le pusieron mayor énfasis en la promoción y en la prevención de las enfermedades. Y esta gestión ha tenido otra orientación, a las personas se les condena a la muerte. No podemos permitirnos en un escenario económico de esta naturaleza que exista malaria incontrolable.
el dengue que no se pueda controlar, anemia crónica, un relajamiento en la política de inmunizaciones que ha permitido que se mueran más niños por neumonía durante los 2 últimos años, que exista, por ejemplo, casi como 20 veces más que el 2011 tos convulsiva. Entonces yo creo que los resultados son los que se muestran y los resultados son absolutamente lamentables, ¿no? Y eso Los resultados de la señora ministra de Salud no han sido, pues obviamente, de las mejores. Por el contrario, los indicadores sanitarios más importantes por los cuales se mide una gestión han sido los más desastrosos de la última década. Uno no se puede permitir, mientras existe más de 65.000 millones de dólares como reservas internacionales netas, o el PBI está por encima de los 215.000 millones de dólares, tengamos cada año 35.000 nuevos casos de tuberculosis y seamos los primeros puestos casi en el mundo en tuberculosis extremadamente resistente, donde prácticamente... Bien, estamos en compañía del doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, porque vamos a hablar acerca de esta salida intempestiva de la señora Midori de Javis y ya teniendo el reemplazo juramentado esta noche. ¿Cómo está, doctor Bonilla? Buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. ¿Esperaban ustedes esta salida? Mire, yo creo que era necesario, realmente era necesario. Porque, fíjese, a una gestión se le mide por los resultados y la prioridad. La prioridad de la señora ministra de la Salud ha sido fundamentalmente ver el tema de la privatización del sector, enfrascándose en ello y prácticamente descuidando la labor social. Y ese es el problema que ocurre en todos los países del mundo donde existe un proceso de privatización compulsiva. Pero ¿usted considera que es correcto hablar de privatización, doctor Bonilla? Porque lo que hemos visto incluso del gobierno de Alan García es que hay una serie de esfuerzos por complementar con la colaboración del sector privado. Las asociaciones públicas y privadas